Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi. Hola, ¿qué tal a todos? Hola José Luis, hola Salva. Hola. Che, qué gusto, volver a vernos. Esto, la verdad, con la frecuencia que lo estamos haciendo ya se está transformando en un hábito, Por mi lado, súper enriquecedor, La verdad que compartir realmente tantas vivencias, tantas observaciones, tanta investigación, realmente es el hábito más sano que tengo últimamente. Sí, coincido, Pablo. Yo tengo, la verdad, la misma situación. Pero recuerdo que esto lo hemos conversado mucho nosotros, ¿eh? Hemos tenido multiplicidad de conversaciones y quizás deberíamos tomarnos un tiempo para entender o tratar de recordar qué entendemos por liderazgo, en el sentido de qué hacen los líderes, cuáles son los comportamientos. Sí, a propósito de tomarnos un tiempo, ¿qué les parece si nos tomamos un cafecito y pedimos algo? Yo voy a arrancar hoy con un descafeinado. ¿Vos, Salva? Mira vos. Un capuchino, por favor. Yo hoy vengo medio volcado y voy con té con limón. Como dicen en España, noches alegres, mañanitas tristes. Así parece. La verdad, yo tomo lo que vos decís, Salvador. La verdad, no puedo dejar de recordar aquella vez cuando estábamos con José Luis, digamos, en principio charlando y terminó derivando en no solamente la trascendencia que tiene este tema, porque no es un tema que sea un tema de moda, sino realmente cómo después terminamos viendo cómo hay determinadas cosas que ocurren en distintos dominios y la faz más intraindividual, interpersonal, organizacional y hasta social de todo el tema del liderazgo, obviamente, y cómo desarrollamos desde modelos de competencias hasta procesos de desarrollo con tutoría incluida, ¿no? Realmente, qué buen momento, ¿no? Porque concluir sobre todo que en cualquier lugar y en cualquier época, el tema que tienen en común los líderes son justamente los seguidores, como decía Peter Drucker, ¿no? Sí, pero a mí me parece que además de todas estas cosas que obviamente uno las tomó de varios autores, miramos mucho, llegamos a una cosa valiosa que fue la de diseñar un modelo. Y que lo hicimos casi desde el análisis y la observación, de casi preguntarnos qué es lo que tenían en común los líderes. Y encontramos que todos los líderes tienen tres cosas. En general los líderes proponen una visión, que es una propuesta. Ahí recuerdo que un autor como Garner dice que es una historia contada por el líder, es algo que genera un aspiracional en los seguidores, como decís. Pero además todos tienen que necesitar responder cuando los seguidores están motivados por esa historia, es preguntarse el qué hay que hacer, ¿no? Que nosotros lo llamamos las prácticas, y mucho más aún, cómo hay que hacerlo, que en nuestro modelo lo llamamos el estilo, o los estilos. Y lo otro que hemos visto, que una de las cosas que ganaba y mostraba la efectividad de todos los líderes, es que ellos, además de formular visión, prácticas y estilo, lo que tenían era que lograban, a través del tiempo, una fuertísima integración y coherencia entre ellas. O sea que la visión tenía relación con la práctica y con el estilo. Convengamos también que igual en aquel momento como ahora hay un excesivo énfasis en las prácticas, en los programas de desarrollo, ¿no? Me parece que hay una exacerbación de eso y no ha aflojado, como si lo único importante fuera el qué y por arte de magia ocurriera todo lo demás, ¿no? Están llegando los cafecitos. Y mi té. Sí, es cierto, Pablo, la tentación de quedarse en el qué hacer. Y me parece que ahí lo que se pierde muchas veces es el cómo. El cómo muchas veces es un condicionante tan fuerte que modifica
todo lo que se hizo hasta ahí. Hay muchos estilos, muchas maneras de abordar las situaciones, y tanta importancia tiene que deberíamos algún día dedicarle un tiempo exclusivamente a analizar los estilos. Bueno, se sigue dando el número, como en aquel momento, que 84% de los colegas de la región fracasan por temas de estilo, con lo cual, la verdad, revalidando y quizás reiterando lo que compartíamos antes, muchachos, este tema de que ese dispositivo que incluía tutorías, que incluía peer coaching entre los colegas, experiencias de 15 años, 1000 directivos en la región, y realmente con mucho desarrollo de todo lo que va ocurriendo. Sí, yo creo que esas experiencias fueron muy ricas y creo que nos validaron después de poder aplicar el modelo y ver cómo servía para el desarrollo de las capacidades de liderazgo. Pero también yo creo que hay una contribución importante, que le encontramos también una respuesta importante a un tema que normalmente en todas las literatura y en el campo de la organización es difícil, que es la cultura, ¿no? Hay tanta definición de cultura como autores, y nosotros en realidad vinculamos la cultura con el liderazgo. Y dijimos que claramente los hacedores de cultura son los líderes, o sea, los procesos de liderazgo. Y dijimos casi con una visión sistémica como que lo emergente del modelo de liderazgo es la cultura. Es decir, que cuando visión, prácticas y estilos se juntan, se hacen consistentes, se hacen visibles para sus seguidores, va apareciendo a nivel de una reiteración, a nivel de generar creencias, a generar hábitos, una cultura. Y yo creo que esto es muy importante porque encontrar una definición operativa de cultura, yo creo que no deja de ser una cosa importante. Porque cuando ustedes lo recuerdan, cada vez que las empresas hacen estudios básicamente de clima o hacen relaciones de análisis, de evaluación interna de ciertos factores, siempre aparece una crítica o un análisis que está relacionado con el ejercicio del liderazgo. Porque la mayoría de los factores de clima son factores de liderazgo. Y como consecuencia de eso tiene un correlato muy grande en que se habla clima porque resulta ser más suave que hablar de cultura, pero todos nosotros sabemos que claramente son todas formas de expresar esa cultura, ¿no? Así que creo que ahí hay un aporte importante de la relación entre la cultura y el proceso de liderazgo. Sí, y esto nos lleva a subrayar que el liderazgo es un proceso que siempre, inevitablemente, es relacional y contextual. No existen líderes que sean igualmente efectivos en todas las situaciones. La situación es determinante para la elección, por ejemplo, entre otras cosas, del estilo que se aplica. O sea, recapitulando todo el modelo, cada vez lo siento más consistente, ¿no? O sea, tras el mito de querer pasar de la visión a que las cosas pasen y los resultados se obtengan, tenemos los seguidores en el centro, esa visión, prácticas y estilos, la cultura como propiedad emergente, y recién ahí los resultados y los logros. Sobre todo cuando los logros tienen que ver con transformación, ¿no? Cuando ya sabemos perfectamente que no son las organizaciones que se transforman, sino las personas que se transforman, y que además entre el individuo y la organización están los equipos, que es todo otro tema para este liderazgo consciente, ¿no? Sí, yo creo que aquí también vale la pena que hagamos un comentario, porque también, así como vos dijiste recién, Pablo, que hay un excesivo foco en las prácticas, ya han pasado los tiempos de pensar en los líderes, hay que pensar mucho más en las coaliciones de liderazgo. En realidad, cuando hablamos de esos equipos y hablamos básicamente de hoy, de las organizaciones y de trabajo, en realidad lo que vale es el grado de integración y de alineamiento que hay entre todos los líderes. Y eso, para mí, genera un gran desafío, y también explica en gran medida la crisis de liderazgo por la que hoy estamos pasando en el mundo. No solamente que faltan líderes, en realidad no hay equipos de liderazgo, y hay una carencia cuanto mayor es la complejidad. Hoy vivimos un punto mucho más complejo que el que, yo qué sé, me imaginaría
en la época de Napoleón, para decir un ejemplo de liderazgo. Y curiosamente nos encontramos que hay menos personas que estén dispuestos a formar parte de esas coaliciones. Con lo cual ahí hay un tema también de reflexivo de estos tantos dilemas que estamos hablando, que a mí me estimula para seguir charlando en los sucesivos cafecitos. Sí, ciertamente que estamos en un proceso global de grandes crisis de liderazgos que se explican en gran medida por esos comportamientos. Uno puede ver las culturas de las sociedades como una propiedad emergente del comportamiento de los líderes. Y creo que hay algo que es crítico, que es el futuro nuestro como sociedades globales depende mucho de que tengamos más líderes conscientes, líderes con un rol transformador, que busquen el bien común por sobre todas las cosas. Pero claro, esto ya es, me parece, otro tema. Sí, ser, saber y hacer. El tema de esta paradoja, ¿no? Todo el mundo buscando inspiración, inspirar y motivar, y después no queremos ser seguidores de nadie, o esos líderes no nos atraen, ¿no? Pero sí, sigámosla sin duda, por favor, cafecito mediante, y sigamos planteándonos dilemas, porque realmente tenemos que pensar realmente qué es lo que el liderazgo no es. Y lo seguimos en la próxima entonces. Vamos. Bueno, nos vemos. Nos vemos, muchachos. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.